buenas. ¿Cómo andan? Hola, Luchi. A ver, buenas. Validación emocional. ¿Cómo están? Estaba pensando en vos. Bueno, mirá qué dichosa. Pensaste fuerte y me puse a hacer un vivo. Qué genial. Me gusta cuando pasa eso. Buenas. Hola, Romy. Que creo que sos la misma Romy que hoy me mandó un mail sobre la guía. Gracias por esas palabras. Ahí está, esperen que me ponga a hablar y no termino. Ahí está, fijar comentario. Ahí estamos. Validación emocional. Venía un poco ahí como no debiéndoles el vivo. Pero bueno, les había dicho que lo iba a hacer. Y nada, en el medio pasaron cosas, la vida, validando, que un poco ayer les contaba, que había estado un poco frustrada 1 o 2 días y bueno, ayer se los compartía y justamente me quedé pensando un montón en eso porque tiene que ver con validarnos las emociones también en esos momentos. A veces nos pasa con un otro, a veces nos pasa con uno mismo. Y digamos, el momento donde la validación emocional se pone como difícil es justamente ahí, porque nos empezamos a pelear en lugar de validar esa emoción. Así que vamos a estar charlando un poquito de esto. Me gustaría, si tienen ahí ganas, de contarme si ya saben de qué va la validación emocional y de alguna manera les resulta y la pueden practicar, o si de pronto hay dudas y no siempre saben bien cómo llevarla a cabo. Así que si tienen ganas, ahí me cuentan si ya saben de qué se trata o no la validación emocional. Así vamos un poquito intercambiando mientras se siguen sumando. Hola a todas, a todos, bienvenidos. Estamos acá charlando un poquito de validación emocional. Y justo les preguntaba cómo les va con este proceso y si saben de qué va o no. Que suele ser como la parte más difícil, más compleja, tanto a veces con uno mismo y también con otras personas, con los niños, porque suele ser el momento en donde además hay que sostener, ¿no? Y donde no podemos cambiar la emoción del otro. Y a veces nos ponemos, o muchas familias me dicen, bueno, pero ¿qué hago para que deje de llorar? Y no puedes hacer nada. Porque es la emoción y el proceso que tiene que transitar tu hija, tu hijo, ese niño, esa persona que estás acompañando. Y justamente la validación emocional es darle lugar, decirle que sí se puede sentir así, que bueno, tenés ganas de llorar, ok. Sí vamos a regular cuando aparece un comportamiento que de pronto le puede hacer daño a esa persona o a otras, ¿no? A veces hay mucho enojo y entonces hay niños o personas que, bueno, me desquito pegando, empujando, tirando cosas, ¿no? Bueno, por eso validamos la emoción, no necesariamente los comportamientos. A veces el comportamiento tenemos que ayudar, acompañar para que se regule, para que no sea un comportamiento dañino, ¿no? Observar, bueno. Pero sí es importante hacer esa validación emocional. Y acá es donde muchas veces, y ahí me irán contando si les pasa o si tienen preguntas las pueden ir dejando, donde muchas veces nos confundimos con justificar. O de pronto hay personas que creen que si pusieron un límite dijeron que no a algo, pero si valido, entonces le tengo que decir que sí. Y no es lo mismo. Yo puedo decir que no a algo, sostener ese límite, sin embargo valido la emoción. De que de pronto cuando le dije que no a un niño, a algo que quería, que está deseando, a algo que le gustaría hacer, es no, y entiendo que te sientas así. No, pero entiendo cuánto te enoja que te haya dicho que no, o sé cuánto querías eso. Ahora u hoy no es posible. Lo siento,
de esta manera no podemos continuar, ¿no? Siempre va a depender de la situación, de a qué le hayamos dicho que no, cuál sea esa pauta o ese límite. Pero sí puedo entender y empatizar con vos en cómo te estás sintiendo. No puedo quizás resolverlo, no lo puedo hacer de otra manera. No va a pasar esto que tanto querés porque o no está bueno para vos y te estoy cuidando, o ahora no es posible, o decidimos que no, como sea. Sin embargo, eso que sienten sí lo podemos validar, ¿sí? Que es un poco lo que les estaba contando. Hola. Ayer que me estaba pasando a mí, ¿no? Desde el domingo estaba ahí con una frustración dando vueltas y primero me enojé porque muchas veces nos pasa eso. Bueno, me enojo, no quiero sentir esto, estoy incómoda, quiero, ¿no? Como si uno pudiera sacarse esas emociones que nos incomodan, ¿sí? Y con los niños o con otras personas lo mismo. Bueno, ¿y cómo hago para que deje de llorar? Bueno, ¿y cómo hago para no? Queremos que se acabe el berrinche porque en realidad no soportamos esa explosión de la emoción, ¿no? Pero cuanto más me peleo con eso y cuanto más quiero que desaparezca, primero que persiste, ¿no? A veces hasta se hace más grande, la incomodidad es más grande y que no tenemos en otras personas el poder de hacer que dejen de llorar o dejen de sentir eso. Sí, lo que podemos hacer es validar cómo se están sintiendo, ¿sí? Y vuelvo a esto, porque a veces no puedo o resolver la situación o ya dijimos que no. Entonces, el único camino que muchas veces queda es, bueno, válido, acepto que sí, ahora me siento así. Y que fue un poco ayer cuando ayer lo puse en palabras, o lo puse en palabras acá y se los conté un poco por historias. Y ahí empezó como a aliviarse todo eso que estaba sintiendo, porque también cuando valido, me empiezo a permitir seguir actuando, ¿no? Bueno, no se puede esto, pero se puede esto otro. O se puede esto aún con lo que estés sintiendo, ¿no? Que de hecho también venía como dándole vueltas con este vivo, bueno, pero ¿y por qué dije que lo iba a hacer y no lo hice? Y muchas veces me pasa, y nos pasa a tantos con distintas situaciones de la vida, ¿no? Que hay algo que decimos que queremos hacerlo, pero me da nervios, pero me da incomodidad, bueno, entonces no lo hago, pero sí quiero, pero no, y vamos y venimos, ¿no? Porque se nos presenta y a veces es, bueno, aún con esta emoción necesitamos hacerlo, ¿no? Que siempre iba a depender de cuál es esa emoción. Esta semana estuvieron llegando algunas familias en donde necesitan o están preocupados porque sus hijos manifiestan algunos miedos. ¿Sí? Y muchas veces sí que el miedo, primero queremos analizar la situación, bueno, qué personas están acompañando o presentes cuando ese miedo aparece, cuál es el contexto, ok. Pero muchas veces el miedo tenemos que trascenderlo, y para trascenderlo es hacer eso mismo con ciertos quizás cuidados, con ciertas precauciones, con un marco de referencia, pero igual me tengo que llevar a esa situación para poder hacerlo y trascenderlo y decir, bueno, sí, me daba miedo, pero igual lo hice y no fue tanto como mi mente creía o pensaba, ¿sí? Y entonces ahí lo que sí necesito hacer es validar eso que estoy sintiendo y hacerlo igual, ¿no? Ayer yo hice unas historias y dije, bueno, sí, la verdad es que estoy frustrada y no pasé por acá antes porque no me estaba sintiendo bien. Bueno, del momento que lo dije, fue como, bueno, no era para tanto, ¿no? Y en realidad la vida sigue, lo que tengo que hacer sigue, lo puedo seguir haciendo aunque esté frustrada, ¿no? Porque muchas veces también les digo, pasa mucho en las redes, en internet, ¿no? Donde solo se ve y se consume como lo más lindo de la vida de las personas. Y la verdad que nuestra vida está llena de un montón de cosas. Y muchas veces lo hacemos con los niños. No, que no me vea llorar, que no sepa qué pasa esto, que no sepa qué pasa lo otro. Y no les vamos a contar grandes dramas a los niños para no preocuparlos y llenándolos de ansiedad con cosas que no pueden terminar de entender, emociones que por ahí no pueden manejar, que no les corresponde porque son cuestiones nuestras de los adultos, pero sí mostrarles que nos pasan cosas, ¿no? Que también tenemos miedos, que también nos frustramos, que a veces tenemos o necesitamos llorar, ¿sí? Porque si no es como, solo a mí me pasa esto y estas personas que viven conmigo, ¿no? Si lo pudieran poner en palabras, nos dirían más o menos eso. Bien, váyanme ahí contando si les hace sentido, si piensan o si se dan cuenta que, bueno, ok, sí, estoy validando emociones o no tenía ni idea y recién escucho esto.
Acá Luz dice, me pasa con mi hija últimamente que tira todo, en especial el agua cuando estamos por comer o la leche en la merienda, y no sé qué emoción puede estar escondida o cómo manejar ese momento. Bien. Bueno, a veces no quiere decir que, digamos, está buenísimo cuando empezamos a tener más información, más herramientas, pero no es que cada cosa le tenemos que andar buscando, ¿no? Como el pelo al huevo, ¿sí? Porque si no también se torna agotador. A veces las cosas simplemente pasan, porque o sea, son niños, pero son personas que también hacen cosas, y muchas de esas cosas a veces las hacen para ver qué pasa en el entorno. Porque de pronto se dan cuenta que a mamá le cambia la cara, porque nos fastidia que eso que pase todos los días, y de alguna manera, bueno, ya sé qué va a pasar, y entonces estoy poniendo así la merienda, la comida en la mesa, y ya mi mente está esperando eso, mi cara cambia, y ellos lo perciben y actúan en consecuencia, ¿sí? Entonces sí, quizás mirar cómo llega a ese momento de comer, si por ahí llega con un poco de ansiedad, o con sed, o con apetito, o sin, y entonces es como el comportamiento disruptivo. Bueno, no tengo sed, entonces ahora lo tiro, ¿no? A veces está bueno anticiparles, quizás le das agua, o antes de que se siente, o antes de servirle la comida. Entonces separamos ahí un poco esos dos momentos, y es, bueno, puedes tomar agua ahora, y me agacho, y estoy cerquita tuyo, y cuando terminas de tomar voy como agarrando el vaso, ¿no? Y lo mismo en la merienda. Y quizás después ya, bueno, que se siente, ya sea para comer su comida, su almuerzo, o comer esas galletitas o lo que sea que vaya a merendar. Y separar ahí un poquito de manera de poder a esos dos momentos disruptivos darle más atención. Y después mirar, lo tira y qué pasa. ¿Está ella como pendiente de tu actitud? O en realidad es más, bueno, le gusta esto del agua, de los líquidos, del derramar, y quiere como jugar y experimentar con eso. Bueno, quizás, si bien ahora estamos en invierno, armar alguna experiencia con líquidos para saciar por ahí esa necesidad. Sobre todo si son como en esos dos momentos, no diría que, bueno, hay ahí una emoción sí o sí, ¿no? Quizás puede ser un juego o un comportamiento más disruptivo porque se da cuenta que eso te incomode, y que entonces mamá capta la atención y viene hacia mí. Bueno, no sé quién está acá en la Reina Batata, pero dice, la frustración es un sentimiento bastante paralizante a veces. Mostrarlo también, si no, no es real. Sí, totalmente. La frustración, sí, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero sí, tanto el miedo a veces como la frustración es porque, bueno, el miedo nos paraliza porque esto, nos llenamos de ansiedad, ¿no? La mente empieza a ver amenazas y peligros por todos lados, o en esa situación en particular que nos está alarmando, y entonces me quiero quedar quieta y no hacer nada. Y a veces es, bueno, no hago nada respecto de eso puntual que me da miedo, o a veces nos paraliza a un punto de que es un montón y no sabemos de verdad qué hacer. Y con la frustración nos pasa lo mismo, porque empiezan a haber expectativas, ¿no? Me frustro porque las cosas no salen como yo quisiera, en la forma en que yo quisiera o en el tiempo que yo quisiera, ¿no? Y entonces aparece ahí la frustración. Bueno, la vida no es como quisiéramos, por eso siempre decimos que los niños necesitan frustrarse, y que muchas veces cuando aparece esta frustración de ellos, o esto que les decía, bueno, quiero que deje de llorar, o quiero, ¿qué puedo hacer para que se termine este berrinche? Lo que nos está pasando es que conectamos con nuestras frustraciones, y muchas de esas frustraciones no tienen que ver con nuestro hijo actualmente o con ese niño, tienen que ver con nosotros cuando niños, o con nuestro pasado, o con las frustraciones que actualmente tenemos y que a veces o ni sabemos que las tenemos o no nos estamos ocupando como sería saludable, ¿no? y oportuno para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Entonces nos quedamos ahí también como enojados, esperando. La frustración muchas veces también tiene un poco de enojo, ¿no? Y nos quedamos esperando que, bueno, que las cosas cambien y que sean como yo quiero que sean,
y no va a pasar. Entonces, si me paralizo porque si me voy a quedar esperando, se me va a pasar la vida quizás. Porque bueno, también es parte, a veces incluso de aceptar y que uno puede encontrar la forma de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, es ahí aprender, no, por eso digo que no hay recetas y parte de mi propuesta en el taller de inteligencia emocional justamente tiene que ver también con eso, que son herramientas que vamos a necesitar toda la vida, porque vamos a tener frustraciones, miedos, alegrías, enojos, toda la vida, ¿no? Y entonces es bueno, ¿cómo vamos en definitiva encontrando cada vez más herramientas y donde las vamos guardando en ese kit de herramientas de inteligencia emocional o para superar situaciones o para acompañar a otros o para entender qué me está pasando? Entonces cuando más entiendo y más me decodifico a mí misma, más puedo entender y decodificar a los demás y en particular a los niños o a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces es algo que no hay un lugar a donde llegar, o bueno, ya me frustré, no sé, 100 veces, listo. No, va a ser para toda la vida. Y por sobre todo entender que los niños necesitan experimentarlo para también empezar a adquirir esas herramientas, que no podemos evitárselas y que si les evitamos todas esas frustraciones o momentos que no consideramos deseables o donde los vemos que sufren, es demorar, ¿no? Todo ese sufrimiento, todas esas frustraciones que un día en la vida van a suceder y que cuanto más pase el tiempo y menos me frustré, más me va a doler y a incomodar cuando sí suceda, porque cuando suceda ya voy a ser adulta o adulto y ya no va a haber nadie que me pueda salvar las papas. Entonces, y voy a tener cero experiencia o cero herramientas. Acá las sigo leyendo. Si me enoja porque es todo el tiempo. Generalmente puedo decirle vamos a limpiar juntas, pero otras ya me cansa. Bien. Bueno, ahí también puede ser, como te decía, separar o incluso empezar a ofrecerle una merienda de solo sólidos. Si de momento no tira los sólidos, bueno. Y ofrecerle o muy poquitito líquido o nada. Y esperar, y cuando tenga ella realmente sed, es bueno, te sirvo así un poquito para que lo tomes y listo, me llevo el vaso. Cuando vos lo dejes de tirar, yo te lo voy a dejar, ¿no? Para contarle y también mostrarle que no es un juego. Me pasó con mi hija con la llegada de su hermano, mucho llanto. Validaba y acompañaba, pero fue agotador. Un mes a puro llanto. Y bueno, tuve que poner un límite cuando no quería ir al cole. Bien. Sí, que también, otra vez, ¿no? Muchas veces puede ser incómodo, ¿sí? Porque, bueno, se acaba de ampliarse la familia, acaba de llegar una nueva integrante. Muchas veces nos es difícil, ¿sí? Pero a la vez es necesario porque no, digamos, son dos experiencias distintas, ¿no? Para mamá y papá llegó un nuevo integrante que estábamos esperando, que nos llena de amor y de alegría. Para ella no es tan así, porque llegó un hermano y ese hermano saca la atención que mamá y papá tenían en mí y ahora la tienen en ese bebé. Y mamá, que tenía los brazos vacíos para recibirme, ahora los tiene ocupados. Y ahora alguien llora y todos van, se levantan y miran y llevan su atención hacia otro lado, ¿sí? Entonces la experiencia no es la misma. Entonces sí hace falta validar, sí hace falta ahí una red un poco más, ojalá más amplia, ¿no? Donde, bueno, hay quienes validan y hay quienes comparten ese tiempo y, bueno, cuando mamá no puede, pueden otras personas o hay otros brazos, ¿sí? Pero sobre todo saber que la experiencia de que llegue un segundo o tercer hijo y que llegue un hermano no es la misma y que lleva un tiempo ahí hasta que ellos, bueno, pueden saber que en realidad no perdieron su lugar, sino que todo eso se amplía y que todo ese amor se expande y que esas miradas o esa atención sí, a veces va a ser compartido, pero es un tiempo hasta que también pueden entender y alegrarse de lo que implica tener un hermano o una hermana en sus vidas, ¿no es cierto? Pero bueno, sí que es agotador en el sentido de que hay mucho nuevo de lo que hacer y de lo que ocuparse, ¿no?
Sin embargo, es parte del mismo proceso. Hola, Caro. En mi caso tengo un alumno que si quiere algo lo quiere en ese mismo instante. Se enoja y expresa el llanto, grita y se va de la sala. Bien. Bien, bueno, yo el jueves, yo el domingo era eso. Cuando le explico que no es el momento, por ejemplo, de jugar con los autos o ir al patio. Bien, bueno, ahí también, por ahí se vuelve difícil. Para que acá me van llegando tus mensajitos. Me mantengo en mi límite. Use las herramientas que vos contás de explicarle. Bien. Sí, ahí se vuelve difícil porque incluso si él se va de la sala y vos estás sola, bueno, es nada de esto, como idealmente quisiéramos acompañarlo, ¿no? Pero tenés otro montón en el grupo que también te necesitan y que te están esperando, ¿no es cierto? Entonces se vuelve difícil en ese sentido. Si se enoja, expresa llanto, grita y se va a la sala. Bueno, que se enoje y que exprese el llanto sería validar, ¿no? Entiendo que estás frustrado, es válido sentirse así, estás enojado, incluso podemos ahí como empezar a describir eso que le está enojando o molestando, ¿no? Estás enojado porque ahora ya vamos a guardar los autos o porque este no es nuestro momento de ir al patio. Entiendo cuánto te gustaría, ¿no? Entonces eso sería validar. Los gritos y el irse de la sala, bueno, rozan ahí un poco, ¿no? Porque de pronto puede gritar, pero quizás si están en la sala y hay un montón de otras personas, eso también se vuelve incómodo para los demás. Bueno, puede gritar, pero otra vez, bueno, si gritas tanto, te vas a lastimar la garganta, ¿no? Entonces, bueno, sí acompañarlo quizás, en esto que yo siempre les digo, de incorporar el cuerpo en esa descarga del enojo o de la emoción. Entonces, quizás sacudir el cuerpo, ¿no? Y ahí nos podemos parar y hacer una sacudida de verdad, o incluso la cara, ¿no? Como mostrarles cómo de otras maneras también podemos liberar todo eso que he hecho yo, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, lo que ya se los había contado, ¿no? También lo volví a hacer, porque es, bueno, a veces las emociones también van quedando atrapadas en el cuerpo. Entonces podemos bailar, podemos sacudir el cuerpo, podemos, no sé, rolar en el piso o ponernos en contacto quizás con una superficie fría. Bueno, buscar ahí lo que cada uno siente que va necesitando, ¿no? No es como, no hay una sola forma para cada emoción, pero sí contarles que todo eso que le está pasando también está en su cuerpo y que cuando empezamos a tener contacto con eso, vamos transitando las emociones de una forma distinta y mucho más amena, en donde nos empezamos a dar cuenta que, bueno, esto me alivia y si hago esto, puedo volver a respirar y me siento mejor y me doy cuenta que, bueno, que no es para tanto, ¿no? Por supuesto, los niños, como aún no está el cerebro maduro en su totalidad, bueno, les requiere repetir esto muchas veces o cada vez que esas emociones aparecen y que ojalá los podamos ir acompañando siempre de la misma manera en el sentido de llevar cierta coherencia con eso, ¿no? Donde, bueno, lo hice esto una vez o validé una vez, bueno, no funcionó como yo esperaba, no lo hago más. No, vamos experimentando y aprendiendo y profundizando cada vez que nos animamos a hacerlo, ¿no? Y ahí sí, esto de irse de la sala, bueno, quizás otra vez, ¿no? Roza un poco esto del comportamiento que les decía, porque si él se va y va a estar solo, tampoco está bueno, ¿no? Y entonces quizás hacérselo saber. Entiendo, no recuerdo si dijiste la edad, Caro, pero obviamente que a los 3 años no va a ser lo mismo que a los 5, pero mira, si vos te vas, te seguís sintiendo mal, estás enojado, estás frustrado y no me gusta que te vayas llorando porque no te puedo acompañar, porque acá están tus compañeros que también me necesitan, ¿no? Entonces, podés llorar, es válido como te sentís, lo siento, ahora va a pasar esto, ahora vamos a hacer esto otro, ¿no? Y quizás lo que también muchas veces está bueno es cuando sí sucede lo que ellos quieren, lo que estaban esperando, también es hacerlos conscientes. Bueno, mira, ahora
vamos a ir a la plaza, ahora podemos salir al patio, ahora puedes jugar con esto, ahora va a suceder esto que tanto te gusta y tanto estabas esperando. ¿Sí? Así que mira, puedes respirar y acordarte de disfrutar mucho eso que estabas esperando o eso que te gusta tanto. Entonces disfrútalo ahora, que ahora empieza, y así cuando sea el momento de terminar, de cerrar, de guardar, de irnos, de lo que sea, estás listo para poder hacerlo, ¿no? Y ahí sí ajustar siempre con la anticipación. Que bueno, como esto que les decía recién, ¿no? Es mucho de practicarlo y de hacerlo cada vez, o por lo menos todas las veces que podamos, ¿no? Obviamente que ahí también entra e impacta nuestra disponibilidad emocional, ¿no? Donde, bueno, puede ser que a veces no podamos y, bueno, no podemos y también nos desbordamos o nos frustramos con ellos o no validamos ni siquiera nuestras emociones. Y también validar mis emociones, esto que recién alguien decía, ¿no? Es como, bueno, me canso porque ya no sé y ya no puedo, ¿no? Entonces, bueno, no estoy pudiendo con esto. Me lo digo, lo admito y me rindo, ¿no? Como no pelearnos con eso y no contarnos el cuento de que, bueno, debería saber o ya no debería enojarme o, no, bueno, sí, me sigue pasando porque también soy humana y porque no tenemos quizás tanta experiencia, ¿no? en todo este mundo del abordaje emocional. Primero porque no lo pudieron hacer en general cuando éramos niñas, no lo pudieron hacer con nosotros o niños. Y porque no hace tanto que hemos empezado a conversar sobre estas cuestiones. Y lo primero que sale muchas veces cuando en el vínculo con los niños es lo que vivimos en nuestra historia, como hijas, como alumnas, como hijos, como nietos, ¿no? Entonces, bueno, es ahí también seguir practicándolo, pero ser amables y tener compasión con nosotras mismas de que, bueno, estamos aprendiendo y lo estamos intentando. Y por sobre todo, que una cosa es mi proceso emocional y otra es la del niño o la niña, independientemente del rol que nos une o que nos vincula, y que no le tengo que resolver o evitar el sufrimiento. Sí le tengo que asegurar o brindar unas condiciones, ¿no? Y ojalá dentro de esas condiciones, bueno, podamos validar emocionalmente, ¿sí? Y validar emocionalmente también tiene que ver con lo que les decía hace un ratito de la justificación, o validar emocionalmente no es cambiar una decisión que tomé, ¿cierto? Porque cuando yo le digo a un niño que no a algo, entonces no le gusta, se enoja, se frustra, comienza a llorar, y como yo creo que tengo que calmar ese llanto y no estoy pudiendo, entonces cambio la decisión que había tomado al inicio. Y eso no es validar. Ahí al contrario, no estamos dejando que esa frustración genere el aprendizaje que necesitas generar. Entonces, bueno, para que dejes de llorar, te digo que sí, en realidad porque yo no estoy pudiendo con eso, ya sea o sostener el llanto y acompañarte, o porque estoy yo muy saturada y desregulada, entonces ese llanto lo único que hace es recordarme y mostrarme más cómo yo me estoy sintiendo y no sé qué hacer con eso, entonces cambio esa decisión primera, ¿sí? Pero eso no es validación emocional y genera más consecuencias y hace más conflictivo y más desafiante el próximo proceso que se active, ¿sí? Que en general esto se repite una y otra vez, porque en realidad el niño para lo que está trayendo esas situaciones o esas manifestaciones es justamente para que ese límite se establezca y se sostenga. Y en ese sostener es donde se activa la validación emocional, ¿sí? Sostengo el límite porque esto ahora no es posible o no es bueno para vos o decidimos que no, ¿sí? Y toda esa frustración que te genera, todo ese enojo que te genera, lo sostengo y lo valido, lo siento, no va a poder ser. Y no es que no lo hace a propósito, ¿no? Es que a veces no se puede. Sin embargo, me puedo imaginar cómo te sentís o cuánto estabas deseando eso, ¿sí? Porque también es un aprendizaje para el futuro y para la vida, donde la vida está llena de esas situaciones. Entonces, si cuando yo soy niña, los adultos que me rodean cambian todo
en función de lo que yo quisiera o a mí me gustaría, ¿sí? Crezco creyendo y convencida de que en la vida, cuando algo no me guste o no me parezca o me haga enojar o me frustre, la vida o los que me rodean o las situaciones mágicamente van a cambiar de acuerdo a mi gusto, mi deseo y mis necesidades. Crezco y eso no pasa, y entonces la frustración es 2, 3, 4 o 10 veces más grande de lo que hubiera sido si los adultos de mi entorno hubieran podido sostener esos límites, esas pautas y dejar que me frustre, ¿sí? Porque además, cuando un niño se frustra y está con mamá, con papá, con sus cuidadores, con su maestra, con esos referentes principales, nadie más en general me va a contener y me va a acompañar más, o van a ser esos referentes emocionales, ¿sí? Tan importantes y tan cercanos en la vida de ese joven o de ese adulto, hasta que no tenga amistades bien fortalecidas, sólidas, una pareja, ya no van a ser esas personas que contengan esos contenedores emocionales como sí lo son papá y mamá los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, también saber que esas frustraciones que hoy no dejemos que sucedan, en el futuro se van a volver a presentar más grandes, más intensas, y eso va a ser todavía más incómodo, porque creer que en la vida no va a haber frustraciones o no va a haber cosas que no nos gusten es un engaño, ¿no? Y que no se lo podemos evitar a los niños. Entonces, bueno, es importante ya desde ahora mirar, observar, revisar qué estamos haciendo en ese aspecto, cómo los estamos acompañando y quizás qué cosas de todo ese proceso necesitamos empezar a revisar y a cambiar, ¿sí? Para que, bueno, se pueda transitar con la mayor realidad y cercanía a la realidad posible para hoy y para ese futuro en el que cada día vamos dando todos un pasito más, ¿no? Yo siempre digo que no es que a los 15 o a los 18 años, cuando cumplimos con esa torta, viene el chip, ¿no? Del compromiso, de la responsabilidad, de la autonomía, de la gestión de emociones. No, es algo que ya desde ahora vamos construyendo y brindando día a día. Y por eso siempre insisto tanto en que ese trabajo primero es nuestro, ¿no? Y por eso cada día también me convenzo y descubro en mi propia experiencia que todo esto necesitamos hacerlo y podemos hacerlo independientemente de si tenemos hijos o no, ¿sí? Porque son procesos individuales en donde nos podemos responsabilizar, ¿sí? Y podemos ir al encuentro con un otro con toda esa sabiduría, con todas esas herramientas que a veces las podemos usar más o de manera más efectiva y otras veces no tanto. Como les decía, no hay un lugar a donde llegar, ¿sí? Pero sí empezar a ser cada día más conscientes de esto para que todo nuestro entorno pueda fluir con esa conciencia, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, todo se va acomodando, porque sí, la vida está llena, ¿no? de todas esas experiencias, de todas esas frustraciones, y entonces es, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y en función de cuánto sé, lo que yo puedo hacer con eso, lo que a mí me frustra, lo que deseo, lo que voy necesitando, lo que me alivia, lo que me perturba, ¿sí? Ahí empiezo a entrar en esa conexión interna, en esa decodificación, y cuanto más de eso voy descubriendo y sé de mí, más voy a poder saber y descubrir de los otros, por lo menos de esos otros de mi entorno más cercano, de mi familia, de mis hijos. Después las herramientas van a ir variando, ¿no? Muchas veces en los talleres, en los programas o acompañamientos yo les ofrezco herramientas que yo conozco, muchas de esas que yo experimento. Después cada uno va descubriendo o adaptando en función de lo que saben o se van dando cuenta que necesitan y que les funcionan. Y ese es el camino para poder llevar todo esto, todos estos recursos, todas estas herramientas a los niños, ¿sí? Que al final tiene más que ver
con eso, el poder acompañarlos, ¿no? Estas famosas crianzas conscientes o crianza respetuosa, ¿sí? O sería como la traducción, el desglosar cuando una mamá, cuando un papá dice, bueno, quiero que mis hijos sean felices. Bueno, en realidad es poder ofrecerles todas estas herramientas y que primero las tenemos que conquistar en nosotros, porque al final crecemos mirando a nuestros padres y no tanto escuchando lo que nos dicen, ¿no? Por eso siempre se dice que los niños aprenden por imitación, ¿sí? Porque están todo el tiempo mirando a ver qué hacen esos adultos más significativos y no tanto en la escucha de lo que dicen que deberíamos hacer o lo que dicen que harán, ¿sí? Así que, bueno, un poco de esto es lo que tenía ganas de compartirles hoy, de lo que podemos mirar en torno a la validación emocional. Así que bueno, ahí me pueden contar si resuenan, si tienen alguna pregunta o si quieren contar alguna experiencia. De paso les cuento, mientras escriben, que mucho de esto pueden profundizar en mi taller de inteligencia emocional, que lo encuentran grabado en una plataforma en donde una vez que se registran automáticamente tienen acceso, una vez que se registran, hacen la compra, tienen automáticamente acceso a los videos. Ahí está. A cada módulo, ¿sí? Y ahí también tienen algunas experiencias, propuestas con actividades, tienen un PDF para descargarse en donde hay un montón de materiales y ahí hay un poco unas herramientas para cada emoción, lo que cada emoción necesita. También incluye una meditación y una guía sobre la ansiedad. Bueno, hay un montón de material complementario al taller en donde están todos estos módulos que pueden ir accediendo. Son videos relativamente cortos para que también puedan focalizar en la parte del proceso que vayan necesitando, en donde vemos qué le pasa, cuál es el impacto del cerebro cuando cuando sucede una emoción, cuál es el impacto en el cuerpo, y entonces pueden ahí ir focalizando de acuerdo a lo que van necesitando. Y después hay 2 videos, uno sobre el proceso de gestión emocional, que un poco es esto que les decía recién, que empieza por cada persona, y después hay otro que tiene que ver con, bueno, cómo acompaño entonces efectivamente a mi hijo, a mi hija o a ese niño con el que me estoy vinculando en todo este proceso. Y por eso siempre la eslogan, le digo, pero no sé si estoy usando bien el término, pero esta idea de que la inteligencia emocional es como la mascarilla del avión. ¿Sí? Cuando nos subimos a un avión, una de las pautas que nos dan es, bueno, si caen las máscaras de oxígeno, primero me la tengo que colocar yo antes de ayudar a alguien más, porque si estoy ayudando y yo no me coloqué la mía, probablemente me voy a desvanecer en ese intento de ayuda, ¿sí? Y al final no hice ni una cosa ni la otra. Y la inteligencia emocional es igual. Si primero no me puedo gestionar yo y no tengo estos procesos o estas herramientas, no los empecé a trabajar y a conquistar, lo más probable es que ante esas desregulaciones de mis hijos o de mi grupo de niños, de niñas, también me desregule. También su frustración sea la mía. También en su enojo yo me termine desbordando, ¿sí? Porque me empiezo a involucrar y a pelear con esa emoción porque la quiero solucionar y no estoy ni enterada de que esa no es mi tarea, ¿no? Mi tarea es acompañar, mi tarea es validar, mi tarea es establecer y sostener esos límites, mi tarea es ocuparme de mí, ¿sí? Pero bueno, de pronto son cosas, herramientas, procesos, ideas que no sabemos o que quizás hemos ido haciendo una lectura en donde creemos que tenemos que salvar y evitarle un montón de cosas a la otra persona y vamos siempre con la mirada puesta afuera y no tanto con
conexión interna, con esa mirada más bien introspectiva, que no tiene que ver, y esto en el programa que está por salir sobre el cuidado lo vamos a trabajar muchísimo, no tiene que ver con quedarme así quieta y en silencio meditando un montón de minutos, incómoda, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con justamente empezar a ser observadoras o observadores de nosotros mismos, justamente en esos momentos donde la incomodidad, la frustración, el enojo, el desborde sucedió. Porque entonces cuando me empiezo a dar cuenta de un montón de información que hay en esos momentos, ahí es donde podemos empezar a actuar en consecuencia y a cambiarlo. Bueno, hablé mucho. Voy a tomar agua. Bueno, cuéntenme ahí si se entendió. A ver. Acá llega una pregunta. A ver si la puedo. Acá. Estoy dando en un grado taller emocional. No entiendo bien. A ver. Siento y hablé con la docente que estaría bien que ella también implemente lo que ellos van aprendiendo. Y siento que esto es día a día. ¿Qué me aconsejas, Pau? Sí. A ver, no entiendo bien si te referís a experiencias que de pronto hacen en el aula y que la maestra no las hace, o si efectivamente empiezan a aparecer situaciones conflictivas, con los llamados conflictos emocionales, y la maestra dice, no sé, como si de pronto, no sé, uno dijera, bueno, nos tenemos que respetar y ser amorosos y hablarle bien al compañero, y ella le grita a los chicos. No entiendo ahí dónde ves un poco esto que ella no implementa lo que ellos van aprendiendo. O de pronto esto, vos les decís capaz que esto, vamos a ser amorosos, nos vamos a tratar con respeto, bueno, quizás le estás gritando, nos vamos a... y ella hace todo lo contrario. El punto ahí es que, como les decía hace un ratito, es difícil cuando solo es desde la palabra, ¿no? Yo puedo contarles, o podemos hacer un vivo todas las semanas o todos los días donde yo les cuento de esto, pero después el compromiso de llevar todo esto a la práctica es de ustedes, es de cada persona. Y a veces esto lo tomamos desde la teoría, pero no lo hacemos carne, ¿sí? No lo pasamos por el cuerpo, porque en realidad lo entiendo, estoy de acuerdo, esto está muy bien, pero no tengo ninguna intención de practicarlo. Pero ni siquiera me doy cuenta de eso. No es que me lo propongo y digo, bueno, sí, hermoso, pero déjalo ahí. Yo no, ni siquiera me puedo dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, es difícil desde tu lugar, porque como les decía recién, no hay algo que podamos hacer, ¿sí? No lo puedes hacer por ella. Sí, quizás puedes hacer alguna experiencia más más vivencial, y en donde, bueno, la invites a participar, y ahí, al empezar a entrar ella en contacto consigo misma, en contacto con su cuerpo, en ese registro de sus emociones, de las cosas que le van pasando, bueno, ver si esa experiencia se empieza a activar y a despertar en ella. Pero después es un proceso muy, muy personal. Por eso muchas veces por ahí llevan a consulta algunas mamás y conversamos, analizamos toda la situación que traen y demás, y después me dicen, bueno, ¿y qué hago con mi marido? Ni idea, dale un abrazo, ¿no? Es como, no lo podemos hacer por el otro. Sí podemos sugerir, podemos conversar, pero después el otro tiene que empezar su camino y su proceso, porque
es esto, es conexión interna. Al final lo que nos va llevando y lo que nos va permitiendo explorarnos en cada uno de estos procesos, de estas herramientas, ¿no? Y donde las vamos a ir conquistando en función de cuánto tenga ganas de involucrarme y mirar hacia adentro de mí y poder correrme para poder reconocer, o sea, poder correr al ego, para poder reconocer, bueno, en esto la estoy pifiando, en esto no estoy siendo coherente, en esto me pasa acá, en esto me pasa lo otro. Y no es fácil, no siempre nos sale. Muchas veces nos peleamos con eso o esto aparece ahí, no hay tanta humildad, entonces el orgullo no nos deja hacer todo ese trabajo. A mí eso me ha pasado mucho y a veces incluso me pasa. Entonces es un trabajo muy, muy personal. No sé si contesto a tu pregunta, pero bueno, es un poco ahí saber que es de uno con uno, que sí lo podemos compartir. Con quienes más lo vamos a poder compartir es con los niños, porque al tener poquita experiencia de vida, hay cosas, no hay tantas cosas ya fijas, ¿no? En actitudes, en mentalidad, en formas de ser o de resolver. Entonces pueden ir incorporando y pueden ir tomando todo esto de la gestión emocional de una manera distinta a nosotros que ya tenemos, ¿no? Si yo hasta ahora, hoy tengo 33 años, hace 33 años, o vamos a decir, 23 años, que vengo haciendo las cosas de determinada manera, de construir todo eso para empezar a hacerlo de otra, me va a llevar un tiempo. No me va a llevar quizás 23 años más, pero algunos sí, ¿no? Y en donde esto, cada vez que lo hago, voy pudiendo profundizar y hacerlo de una manera cada vez más consciente, más profunda, más me voy conociendo, entonces más herramientas voy teniendo para llevar esto a la práctica. Voy solo una vez por semana y no soy la docente a cargo, así que le sugiero a ella cómo hacer, pero eso yo no lo puedo manejar claramente. Claro, es muy poquito y quizás esto le puede sugerir alguna herramienta, pero después va a depender mucho de cómo ella lo viva internamente, ¿no? Y que ya, por eso yo encuentro tantas similitudes muchas veces con la propuesta de María Montessori. Porque María Montessori lo que nos dice es, no es una escuela, o sea, la filosofía, justamente es una filosofía de vida la propuesta de ella, ¿no? No, yo no puedo, no debería hacer una cosa en la escuela y después salir y hacer otra completamente distinta, ¿sí? Porque ahí también nos perdemos en la coherencia y cuando es un trabajo interno me lo llevo para la vida. Entonces soy de determinada manera en cada área o en cada espacio de mi vida en el que me vinculo, ¿sí? Y los niños se dan cuenta enseguida de eso. Pero bueno, lo que le toca a ella, le toca a ella, y lo que te toca a ti, te toca a ti. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a ir despidiendo, porque además me está quedando poca batería. Así que antes de que se corte, las voy saludando. Bueno, recuerden que tienen, como les decía, tienen ahí la propuesta de inteligencia emocional. Si no la conocen o si les gustaría, o si ya la conocen y se olvidaron, pueden ir ahí a repasar lo que sientan, lo que necesiten. Y recuerden también que está vigente la guía de vacaciones, qué hacer en vacaciones con niños. Es una guía gratuita en donde la primera parte es de reflexión de cómo queremos transitar este tiempo, estas semanas. Si de pronto veníamos con horarios, con corridas, con poco tiempo, bueno, estas semanas vamos a seguir igual, corriendo al cine, corriendo al teatro, corriendo al espectáculo, o vamos a tener un tiempo más de descanso, de encuentro, de hacer otro tipo de propuestas y de actividades. Así que se la pueden descargar, la tienen en historias destacadas y se las voy a volver a dejar ahora en historias.
Si ya estaban suscriptos a mi correo, les llega ahí. Y si no, me pueden pedir el link también para compartir con otras familias o con el jardín, para que podamos seguir ampliando esta mirada y llevándola cada vez a más espacios y a más personas. Gracias a ustedes, me alegro que se haya entendido y estamos en contacto entonces para un próximo encuentro. Hermosa tarde, abriguémonos que hace frío, llueve y nos vemos pronto. Gracias por estar de ese lado.